Cuando se trata de amor, dicen que todo se vale. Y hay quienes buscan en libros de autoayuda la respuesta a su soledad o la mejor técnica para conquistar a alguien. Hay textos motivacionales que prometen que, con una serie de pasos a seguir, podremos encontrar el amor. ¿Será cierto? ¿Son literatura? ¿Funcionan? Hoy en Diálogos hablaremos del amor, el romance y la función de los libros de autoayuda. Así es, de este tema hablaremos el día de hoy en Diálogos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este viernes de pareja. Y pues sí, quizá en los últimos años han surgido los libros de autoayuda como una herramienta que nos da respuesta a nuestras inquietudes, ya sea con la pareja, con la familia o en lo personal. Y como lo decíamos ahorita, lo escuchábamos, ¿no? Que de repente seguimos una serie de pasos que nos dan respuesta o también nos ayudan a encontrar y mejorar el amor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han acudido en algún momento de su vida a los libros de autoayuda? ¿Les han funcionado? Bueno, pues quédense con nosotros aquí en Diálogos porque hablaremos de este tema, pero antes les quiero presentar esta capsulita con el tema del día de hoy. En la década de los 90 aparecen en escena los libros de autoayuda. Su éxito descomunal hizo que llegaran para quedarse y hoy representan para muchas personas una posibilidad de autotransformación. Hay quien los considera como parte de la psicología popular y señalan que enmascaran los conflictos, pero hay quien afirma que a través de estos libros lograron el bienestar del que ahora gozan. Lo cierto es que estos libros tienen la habilidad de generar empatía con el lector, un lector que se siente identificado con quien le asegura que puede cambiar su vida. Las ventas millonarias que reporta este género son una prueba de que para muchas personas estos libros representan el remedio perfecto para combatir los miedos y peligros que nos amenazan en la sociedad actual. ¿Quién no quiere encontrar la solución rápida para la angustia, el estrés, el desamor, la soledad? Algunos profesionales como psiquiatras, sociólogos, psicólogos, filósofos creen que estos libros pueden ser un estímulo para mejorar, pero advierten que no son una panacea. El debate sigue abierto. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te han funcionado? Y por supuesto que nos encantaría escucharlos. Recuerden que las redes sociales están a su disposición. Ahorita Oscar les va a dar más detalles al respecto. Y bueno, realmente son un remedio a todos nuestros males y sobre todo en el momento en que estamos en una situación complicada, que de repente nos sentimos en el hoyo, no sabemos qué hacer con nuestra pareja, cómo salir adelante, cómo mejorar nuestra relación. Realmente nos ayudan. Nos encantaría de verdad que nos compartieran su opinión. Y quiero presentarles a nuestros especialistas que esta mañana nos acompañan. Margarita Cerviño, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bien, y bueno, David García Escamilla, editor de Aguilar, Alama y Fontanar. Alama y Fontanar, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Gracias Y buenos días también. Gracias a ti. Hoy vienen muy bien, muy participativos nuestro público, ¿verdad? Saludando. Por supuesto, los saludamos con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí con nosotros también. Está con nosotros, buenos días. Mario Sumaya, psiquiatra y psicoterapeuta. Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Qué Gracias gusto. por la invitación. Al contrario. Rosa María Chaires, terapeuta gestal del Centro de Medicina Integral y Cubana. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Rosa María. Y Óscar Virués, qué gusto después de tus vacaciones que estés nuevamente con nosotros. Así es, con todo el ánimo, con todo el gusto también de estar aquí. Muy buenos días. Y también a las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales, quiero darles la bienvenida y presentarles también a la especialista que estará respondiendo hoy a todas estas inquietudes y preguntas. Ella es Sandra Guevara de la Torre, es sexóloga y terapeuta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Pues bienvenida. Y les quiero recordar también que si quieren seguir el programa a través de internet lo pueden hacer totalmente en vivo. La dirección es www.11tvmexico.live.tv/internacional/. Ahí está. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, Margarita, ¿a qué necesidades personales y sociales responden este tipo de libros que tienen tanto éxito? Bueno, yo creo que es multifactorial. Por un lado, buscamos este tipo de libros, uno porque creo que la gente también necesita un acompañamiento. Es decir, hay de pronto muchos vacíos, hay de pronto como muchos espacios en donde no se puede acceder a una buena conversación o a unos puntos de vista que pudieran acercarlos a la problemática que están viviendo, que son, digamos, situaciones más o menos generalizadas. Y cuando yo veo un libro de autoayuda que tiene ese componente que a mí me falta, pues en ese momento esto me atrae profundamente, claro. ¿No? Me hace sentir identificado, ¿no? Decían en este corto al inicio
que de pronto te sientes como en empatía, y yo diría no, más bien te sientes identificado, porque la empatía tendría que ser un proceso mucho más dinámico, en donde del otro lado, digamos, si el libro tuviera esa vida, el libro me tendría que hacer sentir a mí que me está comprendiendo a mí en mi situación, no en la situación que está planteando en el libro, que son generales. Entonces yo por eso planteo que va más sobre el lado de la identificación y sobre el ponerme un poco en él, a la otra persona le pasa algo similar y entonces con esto yo puedo sentirme acompañado y quizás en esto dar un paso adelante. Oye, David, ¿y qué tan cierto es de que este tipo de libros realmente reportan ventas millonarias? O sea, dinos la verdad. Mira, en general, todos los libros que no son de ficción, es decir, los que no son de novela y los que tienen que ver con desarrollo humano, pero también con muchos otros temas que no son novela, son los que más venden. En México, el 80% de la venta de libros está radicada en este segmento, ¿no? En los libros que son de autoayuda, desarrollo humano, ensayo político, ¿no? O sea, todo lo que no sea novela, salvo las honrosas excepciones de estos fenómenos editoriales mundiales que todos conocemos, ¿no? Como Harry Potter, etcétera, ¿no? La saga de Crepúsculo. Pero lo cierto es que en las editoriales también tenemos un reto importante, y justamente antes de entrar al aire compartía con Margarita, que es sí seleccionar claramente los proyectos que queremos poner a disposición de la gente. A mí me parece riesgosos, y te lo digo como editor, los libros de fórmula, ¿no? Los libros que son 7 pasos para que en 5 minutos estés perfectamente bien con tu pareja. Desde ahí la premisa es muy engañosa. Yo tengo libertad total, por ejemplo, de elección de mis proyectos editoriales y tengo a muchísimos terapeutas como autores, ¿no? Y desde ahí me parece muy interesante lo que dice Margarita, más allá de la empatía que se pueda generar, es ese proceso de sentirte acompañado en un problema que tienes y a lo mejor no tienes acceso a una terapia, ¿no? Y entonces puedes tener de un especialista con el conocimiento total y profundo un acompañamiento en tu necesidad, ¿no? Así es. Oye, Mario, ¿y los cambios en la vida emocional de los seres humanos pueden comenzar con la lectura de un libro? Sí, pudiera ser. ¿Sí? Sí, claro, aunque quisiera comentar antes de eso que eso de autoayuda me parece un muy mal título. Son libros de ayuda. El único que se está autoayudando es el autor. Ok. Al escribirlo. ¿Y por qué entonces los mencionamos como autoayuda? Yo creo que es un gancho de marketing como para decir, si leo esto entonces puedo tal o cual cosa, y efectivamente de pronto sucede, ¿no? Ahora, los libros de autoayuda pues dan o tratan de dar respuesta a problemas de todo tipo, sexuales, laborales, espirituales, de todo tipo, a un costo relativamente barato en estas épocas de los libros carísimos, ¿no? Y la explosión es impresionante. Llega uno a la librería más importante de este país, que es una cadena, que empieza con S y termina con S. Y bueno, el stand de libros de autoayuda es espectacular, ¿no? En un país en donde no se lee ni el menú, esto es muy impresionante. En la actualidad, ¿cuántos estamos leyendo aquí en México? ¿El mexicano cuántos libros lee en promedio? Yo creo que menos de uno al año. Y yo quiero precisar que esa estadística en realidad es engañosa porque incluye libros de texto. O sea, libros de texto escolares. O sea, en realidad leemos muchísimo menos. Muchísimo menos. Y quiero precisar, aprovechando que mencionabas la cadena, justamente la autoayuda, que yo también como editor no me gusta denominarla como tal, es para gente que no lee. Esa es una realidad. O sea, por eso se vende más, porque es mucha más la gente que no lee que la gente que es una lectora. Pero la gente asidua. Que no lee es quien los compra. Exactamente. Una persona que no está acostumbrada a la lectura difícilmente va y compra una novela, pero sí se puede topar en esta cadena que empieza con S y termina con S, en su paso cuando va a comprar un pan o algo a la farmacia, un libro y va estresadísima y entonces es cómo sobrevivir a tu jefe, ¿no? Si te tiene harto en el trabajo. Y entonces eso le hace clic y puede llevarse el libro. Bien, bueno, pues salimos a la calle precisamente a preguntar qué libros de autoayuda has leído y esto nos respondieron. De Gaby Vargas, de Mariano Osorio, de Cuauhtémoc, no me acuerdo. No hay mal que dure 100 años. Y sí me ayudó mucho. Juego de la vida y cómo jugarlo y el poder de la mente. Motivacional más que todo. Me dieron cosas en que pensar y
me dieron a analizar cosas de mí misma y tratar de mejorarlas. Me gusta leer mucho de Jim Brown, Los Cuatro Acuerdos, y he tomado cursos, ¿no? Y en esos cursos nos dejan muchas terapias de ayuda, de autoayuda. Uno japonés, pero está medio raro el nombre, que se llama Michika Surosaki y que creo que significa piénsalo y tú lo vas a lograr. Hay bastantes, pero así principalmente los que yo recuerdo, Walter Rizzo y Luis Hay. A veces los libros no traen el 100% de las cosas que uno quisiera superar o resolver. Entonces yo creo que lo más factible sería hablar con mi pareja, ver qué problema tenemos y si es que lo podemos resolver por sí solos o buscar ayuda con un profesional. Esa última persona del sondeo, bueno, hablaba más de una comunicación directa, sí, ¿no? por no supuesto. Tanto de ayudarse de los libros. Porque el asunto es tú y yo. El asunto es lo que tenemos nosotros, hacerlo claro, vivo. Como lo decías, ¿no? Si hay un título que me refiere a la problemática que tengo en estos momentos, yo siento que es el tesoro de mi vida y en esos momentos lo arreglo. Claro. Pero en realidad, claro, también en este gran bache de comunicación, si yo no me puedo comunicar contigo, pues por lo menos me comunico con unas letras que además son muy fáciles. Por eso los compramos y estoy de acuerdo en que no leemos una novela, pero sí uno de autoayuda porque me habla. Son más fáciles de leer. Me habla con mi problemática, ¿no? No con profundidad, que hay que tener también cuidado. Claro, hay que tener cuidado porque también, bueno, si te hablan con tu problemática en el mismo idioma y tal, entonces ¿en dónde va a estar el cambio? ¿En dónde vas a dar un pasito? pasito? Había un comentario por parte de esta última persona del sondeo que me llamó mucho la atención. Evidentemente, cuando leemos un libro y hay un personaje que se asimila o nos cae bien, nos identificamos, entonces pues a veces nos creemos ese personaje. Y dijo esta persona al final, bueno, es que no trae todas las preguntas o todas las respuestas que yo necesito. Claro. Pues no, o sea, es difícil. Aquí hay un comentario en Twitter que dice Estefanía Miroslava. Diana Ramírez. Yo he tenido en mis manos libros y lecturas cortas de autoayuda y claro que sirven. La cuestión es no depender de ellos, que es más o menos lo que decía. Claro, pero además, como el título es lo que me atrajo, yo quiero preguntarles cuántos de esos títulos los he leído en completo. Claro, porque después de 2 o 3 páginas que no encuentro la respuesta, dije, esto no es para mí. Entonces, generalmente tampoco los terminan de leer, ¿no? Oye, aprovechando, Sandra, en cuanto a la sexualidad, ¿qué tipo de información y orientación podemos encontrar en este tipo de libros? Son libros en donde te dan tips, como si, por ejemplo, tener un encuentro erótico fuera una receta de cocina. No es así. No podemos hablar solo de técnica, porque a partir de las letras hay muchas emociones que se juegan. No puedo decir acaríciame el lóbulo de la oreja con la mano izquierda, cuando a lo mejor el roce y el contacto físico me da miedo. Entonces no podemos hablar de recetas, sí son muy vendidos esos libros, pero no tocan más que la superficie y se quedan a nivel técnico. Pero ¿no? de que existe una gran necesidad es evidente, Claro. porque fíjate, normalmente los títulos que tienen una mercadotecnia, desde luego, muy bien pensada, te dicen, ¿o qué tanto estamos inseguros de nuestra sexualidad? Haz feliz a tu pareja esta noche. Y nosotros decimos, pues sí, órale, la hago feliz. Claro. Pero quieres estos 10 pasos a seguir, ¿no? Como si esto te fuera a garantizar que tu sexualidad va a ser plena, pues deja tú esa noche. O sea, bueno, deja tú toda la vida en tu pareja, sino esa noche. Y además se vuelve todo muy técnico, como apretar botoncitos, y no es así. A lo mejor yo no quiero seguir los 5 pasos en orden consecutivo, quiero irme del 1 al 5. Pero como el libro dice que tengo uno y no me funciona. y no me funcionó, ¿no? Entonces va más allá de la técnica. A ver, Mario. Mira, es que es muy complejo el tema, creo que tenemos tiempo, pero todo depende, creo yo, de quién escribe el libro y quién lo lea. También. Porque, bueno, nombraron algunos autores, glorias nacionales, por supuesto, de la literatura y de la filosofía y tal, que, bueno, por favor, ¿no? Sí. Es evidente que ellos contratan negros, o sea, gente que escribe por ellos, y que salen el nombre, por ejemplo. Sí, bueno, sucede esto. Para mí resulta evidente, igual me equivoco. Sí, claro. Y yo sí sucede esto. Pues mira, lo que pasa es que cuando tú eres un lector profesional y pues yo leo de psicoterapia y de psiquiatría y de literatura. Entonces, bueno, aquello es para morirse de la risa, la redacción, etcétera. Pero por el otro lado, la gente que los compra es gente pues necesitada, que somos todos en algún momento. En algún momento, claro. Y que las recetas, evidentemente, yo creo que hacen más daño que bien.
o este ideal de que la gente es capaz por la sola fuerza de su voluntad de triunfar en las adversidades. Por favor, si fuera tan sencillo, bueno. No habría problemas. Entonces, depende de quién lo lea, cómo lo lea, para qué lo lea, y depende de quién lo escriba. Claro. Y como no hay control, ni de un lado ni del otro, pues está muy complicado. Claro. Oye, Rosa María, ¿por qué pensamos precisamente que existen estas recetas para el amor y para encontrar a la pareja? Bueno, creo yo que el vacío existencial que tenemos es muy fuerte. Estamos en un medio donde la incertidumbre es lo que reina. Por un lado, las familias han cambiado, la incorporación a la sociedad de las madres de familia, el poco espacio que tenemos, la situación económica, etcétera, etcétera, van haciendo que nosotros tengamos muchísimas necesidades y que justamente no hemos desarrollado tampoco como seres humanos esta capacidad que es el amar. Y que los libros, yo creo que todos los libros son de ayuda. Claro, y vamos a seguir hablando de esto, ¿te parece, Rosa María? Después de esta pequeña pausa, regresamos con más aquí a Diálogos, no se vayan. Hace casi 2 años que terminé una relación. Entonces, como que me enfrasqué en un punto en el que no sabía qué pasaba conmigo, ¿no? Pues por más que pedía consejos o por más que buscaba como la ayuda, pues como en los amigos y decir, oye, pues no sé qué hacer, ¿no? Pues como que siempre tus amigos te aconsejan para lo que es para tu bien y todo el rollo, pues te conocen y dicen, ¿no? Pero pues también hay una parte en la que pues uno dice, algo debo estar haciendo mal, ¿no? Que no se atreven a decirme ellos. Entonces fue así como un día pasando por la librería. A mí me gusta mucho leer de por sí. Ya vi un libro que se llama Manual para no morir de amor, de Walter Rizzo. Entonces me llamó la atención, lo compré. Yo solía creer mucho en las palabras. O sea, cuando alguien te dice, no, es que yo siento esto por ti. Y dices, no, pues sí, o sea, yo también. Pero ves que las actitudes son diferentes, ¿no? Entonces dices, pues no me cuadra. ¿Por qué me dice que siente esto, pero hace esto? Entonces, este libro me ayudó como a decir, o sea, como a realmente darme cuenta de eso. O sea, aunque te pueden decir santo y seña, no quiere decir que sea verdad. Hay libros con todas finalidades, ¿no? Tanto de que si no sé, te fueron infiel, entonces déjalo a un lado y déjalo a un lado y olvídate, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, pues bueno, la infidelidad puede haber pasado por esto y que te ayudan a que como pareja pues vuelvas a esa unión, ¿no? Te digo, hay como todos. Entonces ya dependiendo de la gente, o sea, la perspectiva de la gente cómo lo quiera ver. Se dice, no, a mí me fueron infiel y yo no quiero tener nada que ver con esa persona, entonces me busco un libro que me diga que estoy bien, ¿no? Que estoy en lo correcto y que me voy a alejar. O si dices, bueno, no, yo de verdad amo a esta persona aunque me fue infiel, entonces busco un libro que a lo mejor me ayude a entender por qué me fue infiel. Entonces, ahora sí que es dependiendo de la persona y de la voluntad que tenga, ¿no? Lo que quiera hacer. Cuando tú lees un libro de autoayuda, sabes que tienes que aplicar lo que te dicen. Porque si no, o sea, esa es la pura teoría. Pero si en realidad no lo llevas a la práctica, pues nunca vas a ver un cambio. Entonces, sí, a partir de que yo empecé a leer y a practicar lo que los libros me decían que pues, yo tenía que hacer, sí he visto un cambio, tanto pues reorganicé mis ideas, lo que quiero, pues, lo que no quiero. Y a veces hay soluciones muy radicales, como que te dicen, pues tira todo, ¿no? Destruye todo lo que te recuerda a esa persona, a esa pareja. Y dices, ay, no voy a tirar, no sé, me regalaron un celular, no lo voy a tirar. Pero en realidad, si aplicas tal cual esas cosas, que yo en mi caso sí apliqué muchas de esas técnicas, pues sí funcionan. Y sí es como una autoterapia. Gracias a Alan por platicarnos esta parte de su vida. Y bueno, cuando tenemos problemas emocionales, personas como Alan buscan una respuesta en estos libros de autoayuda. ¿Qué tienen estos libros que resultan tan atractivos para chicos como Alan? Él dice que busca cualquier respuesta, ¿no? Y que lo lleva a la práctica, porque si no de nada funciona. Bueno, el título. Y si no de nada sirve. El título, recetas para no morir de amor, hombre.
Sí, cómo no. Por favor. Bueno, y es que es el gancho del que tú hablabas, Mario. Claro, eso es muy diferente a Los Miserables de Víctor Hugo, por ejemplo. ¿Verdad? Es lo que comentábamos, ¿no? Bueno, si queremos saber las respuestas de la naturaleza humana, pues hay que echarnos a Dostoyevsky, que lo sabía todo, ¿no? Digo, un gran conocedor de la naturaleza humana. Pero bueno, me parece que es como un poco el I Ching, ¿no? Echas la monedita y vamos a abrir la página. Y, bueno, pero ese es otro asunto. Una respuesta. Ajá. Ese es otro asunto, y es un asunto filosófico, y es un asunto, ese es otro punto. Pero que de pronto decía es que yo quería que me dijeran por qué ella me había sido infiel. Ah, claro. Pero es que el libro no te puede decir exactamente qué pasó con ella. Pero está relacionado a lo que comentaba Mario, ¿no? O sea, ¿quién lee el libro y qué está esperando obtener del libro también? Sin embargo, nos lleva a una reflexión grande. Las personas, ¿en qué nivel de desarrollo humano estamos para tener que buscar en algo superficial las respuestas que a lo mejor en un crecimiento constante hubiéramos podido tener? ¿Sí? Y curiosamente el amor no es algo que se nos enseñe, más que en los patrones que nos dan nuestros padres, que a veces no son los mejores. Y a mí me parece que algo importante es que el éxito de estos libros también radica en el lenguaje que manejan, porque este nivel de desarrollo humano general, ¿no? A lo mejor si alguien te explica claramente una cosa, por más que suene a fórmula, va a resultar atractivo para el lector, porque no utilizas palabras complicadas o algo que le cueste mucho trabajo entender. Y a lo mejor te va a gustar lo que digo. Yo como gestal, quizá voy a hacer un insight cuando estoy leyendo o cuando veo el título y digo, me suena, me hace clic y me engancho. Pero además los seres humanos tienden a buscar afuera lo que necesitan. Entonces, esta lectura fácil de palabras sencillas hace que hagan clic porque no les permite profundizar. Cuando profundizamos nos vamos a encontrar con cosas que quizás no nos agraden. Entonces es más fácil buscar lo bonito, porque además todos hablan de felicidad, de realización, de éxito. Pero ¿qué pasa con aquellos sentimientos o emociones que nos han dicho que son negativas? Por ejemplo, es que eso no lo queremos escuchar. Exactamente. Entonces eso es lo que nos hace engancharnos con estos libros, ¿no? Oye, déjame compartirte algunas llamadas que nos han llegado. Nos dice Laura García: yo no soy casada, tengo una pareja de muchos años, pero hay 2 libros que quisiera recomendar: Matrimonio en crisis y Una pareja feliz. El segundo es del padre Ignacio Larrañaga. A mí en lo personal me ha servido. Soy dada a comprar libros de todo tipo. Los leo y empiezo a checar en dónde está fallando la relación. A mí sí me ha servido. Soy de la idea de que uno lee muchos libros, pero si no lo hablas y no lo pones en acción, no se puede hacer absolutamente nada. Leticia Araiza: la actriz Shirley MacLaine escribió un libro llamado Algo sobre de mí. El fondo de este sirve bastante cuando uno tiene momentos difíciles y en esta vida a veces necesitamos algo para apoyarnos como muletas emocionales. Adriana Cerratos Rodríguez: los libros de ayuda no sirven. Considero que los autores no tienen una visión clara más que para vender. Con el tiempo muchos quieren ser psicólogos populares. Parece que estos libros no aportan nada a la juventud. Ojo, también este es un punto muy importante. ¿Por qué le llegan a veces más en ocasiones a la juventud o a quienes les llegarán más? Claro. Es mejor leer un libro de psicología si lo que queremos es recibir ayuda. Mejor acudan con un psicólogo. Y aquí hay algunos comentarios en las redes que dicen, pues sí, seguramente van a decirnos algo nuestros especialistas. Es que las terapias son muy caras y el libro me cuesta mucho menos, por eso acudo a ellos. Parte de lo que dicen, desde luego, ¿verdad? Claro. Habrá que esperar la opinión de todos ustedes. No, pero tienen toda la razón. Vamos, mira, a ver, Mario. Lo que pasa es que pareciera que la terapia te va también a resolver los problemas. No es cierto. Exacto. Pero es cierto que las terapias tampoco funcionan. ¿Cómo? No. Si funcionara, pues todo el mundo estaría en terapia. ¿No? O sea, no todas funcionan. No todas, sí. Depende del paciente o de la persona que va a terapia y depende del terapeuta. Otra vez. Se hace el mismo ciclo. Exacto, pero si estos libros existen, algunos a mí me parecen que están bien hechos y bien escritos. Algunos. Otros me parece que son una basofia, la mayoría. Pero si existen es porque hay la sociedad como conjunto o las sociedades profesionales. Hablo de los psicólogos, las universidades, no damos respuesta precisamente a las necesidades de la gente. ¿Sí? Y una respuesta aterrizada
y de calidad, no estos mamotretos que escriben psicoanalistas y psiquiatras, unas cosas horrendas que no entienden ni ellos. Exacto. Oye, David, ¿y qué pasa con la oferta y la demanda? Fíjate que hace rato que escuchaba los comentarios del público, estaba pensando en que hay un dato que es muy importante. El perfil general de consumidores de libros de autoayuda o de desarrollo humano son mujeres entre 30 y 40 años. Entonces, o sea, ¿el nicho principal somos las mujeres? El nicho principal son las mujeres entre 30 y 40 años y la mayoría de ellas en mujeres de nivel socioeconómico, clase media exacta. Es las que más se ven atraídas. Y curiosamente, los libros más vendidos en México de autoayuda no son de los autores internacionales de gran renombre, sino de fenómenos editoriales construidos en México, de gente que se siente más cercana a ellos o que puede hablar el lenguaje que ellos entienden, ¿no? Oye, Margarita, ¿y por qué las mujeres? Bueno, yo creo que hay varios puntos aquí. Por un lado, bueno, esta parte social que hay que observarla muy claramente. Tenemos tiempo para observar también a los hijos, para observar nuestra relación interpersonal. Tenemos tiempo, es un decir, pues observamos estas relaciones, observamos las relaciones de nuestro trabajo, observamos las relaciones con nuestra pareja. Tenemos esta capacidad para estar viendo cómo funcionamos en varios roles. Y claro, las necesidades brotan y las soluciones no brotan. Por lo tanto, en esta capacidad de observación tan amplia, porque nuestro espectro de actividades es muy amplio, convivimos con muchas diferentes personas, entre ellas pues todos los hijos, etcétera. Necesitamos como muchos estímulos en ese sentido, buscamos más respuestas también y curiosamente más gente provoca, esto que mencionabas también, un vacío existencial en donde la comunicación por esta rapidez, la comunicación por el poco tiempo que tengo de convivencia contigo, con mi mamá, con mi papá, con mi gente, me provoca estas necesidades. Soy la persona que además puedo acudir a estos centros de compra, ¿no? A supermercados o a tiendas de autoservicio, etcétera, y que es más fácil el acceso a todo este tipo de recetas. Y estamos acostumbrados también a que me den una respuesta rápida, urgente, para lo que le pasa al niño, para el mal de amores de mi otro hijo, para el problema que tengo con mi marido, para pareja, para solucionar los conflictos. Auxilio. Oye, y hay quien piensa que estos libros son como analgésicos, ¿no? Que enmascaran los conflictos y regresan potenciados. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mira, este muchacho que es consumidor de libros, con todo respeto para él, pero decía, si no sigues las instrucciones y si no haces lo que se dice ahí, pues entonces no lo logras. Funciona. Estos libros son muy sencillos de leer, de hecho, así como estas presentaciones con bullets, ¿no? Con punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces ahí te vas. Y es sencillo y efectivamente tienes que seguir la instrucción, pero ahí está el truco. Porque si no sigues la instrucción te vas a frustrar. Entonces los libros de autoayuda de mala calidad, yo creo que producen más frustración que otra cosa. Y el mercado de la mujer es muy curioso. Yo he tenido otras estadísticas en España y en Argentina. Las que más consumen son mujeres de más de 40 años y divorciadas. Vamos, como ahí la carencia es muy evidente, y el blanco, ¿no? O sea, la encargada del hogar, la encargada de los sentimientos, la encargada del amor, pues son ustedes, obviamente. Toda la carga. Muchas gracias por quedarse con toda esa bronca. Claro. Y hay un dato interesante también que es el perfil del libro que se vende según la librería. A ver. Si es una librería establecida, ¿no? Esta de color amarillo que todos ubicamos u otras, el tipo de libro de autoayuda que se vende es de un nivel más alto, más profundo, generalmente con un autor terapeuta detrás y no necesariamente una figura mediática. En estas cadenas que nos mencionaba Mario al principio, que es la verdad el canal por excelencia para estos libros, se venden libros de figuras que son conocidas por la televisión o que tienen un programa de radio y que, como alguien decía ahí del público también, tienen esta preocupación a lo mejor por convertirse en una persona más conocedora de sentimientos, pero a lo mejor no con toda la autoridad que las respalde. Bien, y yo quiero escuchar a nuestro público porque sé que el público que nos acompaña esta mañana, a algunos les ha funcionado el leer libros de autoayuda y otros pues no creen en ellos. Ahorita vamos a escuchar sus opiniones. Fer. Hola, muy buen día a todos. Buenos días. Bueno, mi comentario espero no sea tan largo. Yo estoy
en la creencia de que en este mundo hay tantas realidades como seres humanos sabemos en ella. Lo que para uno puede funcionar, para otro tal vez no. Exacto. Es muy respetable que haya quien trate de encontrar respuestas en estos libros, pero sin duda lo que no hagas por ti, que salga de ti, no lo van a hacer otras personas. Yo creo que hay libros, una buena novela que en algún momento se puede convertir en un libro de ayuda, porque tal vez el personaje manejaba una problemática que yo estaba viviendo. Y tal vez en una novela voy a encontrar las respuestas que no voy a encontrar en un libro de autoayuda. ¿En qué momento buscaste estos libros? No lo busqué, pero en algún momento llegó a mis manos Médico de Cuerpos y Almas. Y a mí me sirvió mucho más que algún libro de autoayuda, de los que no soy fanática, sin duda alguna. Creo yo que antes no había tantos libros porque teníamos una vida mucho más sociable. Antes, si teníamos algo, si nos pasaba algo, llegaba la abuelita y nos daba un consejo, llegaba el tío, la mamá o el papá, pero ahora esos consejos pues los estamos buscando en esos libros, ¿no? Por eso cuando estamos en alguna situación de dolor, buscamos estos libros a ver si alivian ese dolor. Bueno, claro, nada más el título, Caldito de Pollo para el Alma. Sí, sí, sí. ¿Quién te daba el caldito de pollo? ¿Las abuelitas o las mamás? Claro, cuando te cobijaban por algún dolor emocional, bueno, y de panza también, pero o emocional sobre todo, y ahora lo tenemos que comprar. Es una reflexión muy interesante, Fer, porque efectivamente buscamos ese cobijo que hoy por hoy, bueno, tal vez no esté tan cercano. Y hay algo que dice Fer que es muy interesante, que sin importar si lo que lees es una novela o un libro de autoayuda o un libro de finanzas personales o cómo armar tu licuadora, en realidad lo que tiene utilidad es lo que tú puedas poner en práctica echándote un clavado dentro de ti, ¿no? Me parece interesante esta parte de no quedarse en lo superficial y sí decir, esto lo tomo para mí, me hace figura y lo llevo a mi fondo para ponerlo en acción en mi vida, ¿no? Claro. Independientemente de lo que leas. Entonces es más fácil leer consejos que seguir una terapia. Y también, bueno, ¿por qué alguien nos tiene que decir qué hacer, cómo actuar, cómo hacer las cosas? Fíjate, hay un comentario y precisamente a eso iba, cómo se empiezan a formar ideas y estereotipos. Nos dice un anónimo en Facebook, bueno, hay libros como el de ¿por qué los hombres las prefieren cabronas? ¿No? Textualmente. Y entonces empieza a crear un estereotipo, pero ¿cómo es que permea en la sociedad o en esta necesidad femenina de tener un perfil distinto? Esto tiene mucho que ver con la mercadotecnia, con los medios masivos de comunicación que nos están transmitiendo estos estereotipos. Si yo quiero lograr la felicidad, tengo que parecerme a. Como no me parezco, tengo que buscar quien me diga qué hago para hacer esa imagen que me están transmitiendo, ¿no? Y entonces así lograr el reconocimiento, la aceptación y el pertenecer a cierto grupo o el tener una pareja en este caso. Por eso siempre seguir lo que hacen los demás. Así es. Eso de los grupos también es interesante. Sí, Mario. Un fenómeno editorial enorme que se llamaba Mujeres que aman demasiado. ¿Nos das tu comentario después de la pausa? Sí, claro. Ya regresamos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Diálogos y bueno, Mario, nos quedamos pendientes contigo. ¿Nos hablabas del libro de las mujeres que aman demasiado? Ah, sí, que fue una cosa bárbara. Esta mujer, Robin Norwood, vendió millones de libros en Estados Unidos. Pero lo maravilloso es que empezaron a haber grupos y clubes de mujeres que aman demasiado. Ajá. Mi impresión es que todas las mujeres creen que aman demasiado, pero es otra historia. Y vamos, era como una especie de club alrededor del libro. Y se forma una especie de culto, de hecho, donde, con todo respeto para las creencias religiosas, la Biblia es el libro del autor. Osho, por ejemplo, un señor muy controvertido. En fin, una gran cantidad de libros que generan fenómenos sociales, de hecho. Y además de gente que cree, que sabe de a de veras lo que pasa con todo el fenómeno, ¿no? Cuando le raspas tantito, y bueno, es una superficialidad. Tiene la profundidad de una corcholata, pues, todo eso. ¿Estos libros? Oye, algunos. Pero también, bueno, tomemos en cuenta que estamos viviendo en una sociedad muy complicada, donde tenemos muchísimos problemas sociales, donde vivimos con mujeres maltratadas, niños maltratados, narcotráfico, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, con tanta angustia, con tanto dolor, estamos buscando como que respuestas rápidas. Y lo estamos encontrando en este tipo de libros de autoayuda. Rosa María. Sí, mira, yo creo que
uno de los valores más importantes y que te garantiza el éxito es la autoestima. Entonces, queriendo tú y queriéndote a ti misma, puedes amar a los demás. Ya decimos que el amor es una construcción social y cultural y que definitivamente medios y todo nos van a hacer que vivamos así. Entonces, los libros pues vienen a ser en algún momento pues una panacea para que tú de alguna manera desarrolles lo que te está faltando. Yo siento que si tú aprendes a amarte y a aceptarte, aprendes también a amar. Nosotros manejamos también la honestidad, pero la honestidad para contigo misma y la honestidad para los otros. Eso te hace tener un buen concepto tuyo. La responsabilidad también hacia ti misma y hacia los demás, y el respeto a tu persona, para no caer tampoco en situaciones de abuso. Claro. ¿Sí? Entonces, ojalá todos pudiéramos, como dice Erich Fromm, desarrollar esa capacidad de hacer del amor un arte. Pues yo creo que ¿Sí? también aquí, Sí, y Margarita. un punto interesante es que también nos venden la idea de los puntos que tienes que cubrir, y que cubrir incluso personalmente, para considerarte una persona con autoestima. De hecho, hay libros que te dicen que pueden aumentar tu autoestima en unas cuantas páginas o en 2 horas, Claro. ya estás, pero hasta Y te arriba. dicen, una persona con autoestima A, B, C, D. Y si te falta algún punto, entonces tú mismo cuestionas tu propio valor. Y ya Entonces, valió no la tengo. autoestima ahí. Y claro, ya vendí más. O ya, digo, con estos libros que verdaderamente son una receta, de pronto te das cuenta que tienes que comprar otro libro, porque ese punto que decía en este libro, pues ya no lo cubriste, y verdaderamente se vuelve un dogma. Ya no se vuelve una reflexión, sino una creencia. Hasta que yo cubra esto, entonces soy un iluminado. Y ojo, la autoestima depende de muchas cuestiones, ¿no? Depende también de situaciones muy individuales que no necesariamente están reportando el que no me valore y el que yo no pueda amar a los demás, sino quizás lo hago de una forma diferente, o quizás lo estoy haciendo de una forma adecuada, pero que no está justamente como subrayada en ese libro. Y si no la encuentro, pues puede correr un riesgo. Hay que tener cuidado. Pero bueno, yo creo que la gente tendría que decirnos a ver si sí o nosotros nos estamos yendo así como muy... Sí, no. De hecho, aquí tengo a María, que nos quiere platicar acerca de estos libros que ella ha leído y que en algún momento de su vida le han ayudado también con la pareja. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el problema del 85, en el cual yo caí en un estado de depresión severo. Y todavía es difícil recordar ese momento, María. Y me ha costado mucho trabajo. Claro. Y mucho tiempo para poder encontrar las respuestas. A mí el que me ayudó mucho fue el doctor Ernesto Lamoglia, con sus programas precisamente en el radio, el que me empujó a poder buscar respuestas, y después de él caí en un tiempo en una clínica de salud mental durante 1 año y medio. ¿Y recurriste a esos libros en algún momento? Y en los libros he encontrado la sabiduría, y bien decía el doctor que la Biblia nos dice que el conocimiento de la verdad nos hará libres, y nos hace libres de poder cometer errores, de poder tener la certeza de lo que podemos aprender. Y sí es cierto que en los libros he podido encontrar muchas respuestas. Es cierto que no un solo libro va a tener la respuesta a todas mis necesidades, pero lo que sí he descubierto es que cuando veo los títulos y puedo abrir el libro y puedo buscar mi respuesta, lo que yo necesito, ahí la voy a encontrar. ¿La has encontrado? ¿Y con tu pareja en qué te ha ayudado? Con mi esposo nosotros descubrimos que yo venía de una familia de un patriarca y él venía de un matriarcado. Y realmente esto nos traía mucho conflicto en nuestro matrimonio. Nos había hecho tener problemas muy grandes en nuestros primeros 10 años de matrimonio. Y yo creo que a la fecha he cumplido 32 años de matrimonio, cuando a los 10 yo decía hasta aquí llegué, pero
realmente el que yo acercara estos libros a mi casa, los compartiera con él y buscáramos la respuesta a nuestras diferencias en ellos, nos ha traído mucha ayuda, mucha respuesta, y yo creo que en eso ha estribado que tengo 32 años de casada y quiero permanecer aquí. ¿Y en este momento tienes alguna inquietud para nuestros especialistas? ¿Te gustaría comentarles algo? Sí, también dentro de estos libros he encontrado la ayuda. Tengo un hijo de 29 años, en donde pues tengo mucho problema respecto al amor, porque mi esposo es un pan y yo soy el ogro. Y me ha llevado, por ejemplo, a leer el libro Mi hijo, mi espejo, o Tu hijo, un... ¿Cómo se llama el otro? Otros libros más. Mi hijo, un tirano. Y y realmente a la fecha sigo buscando, porque hay mucha diferencia entre mi hijo y yo. Como yo soy la estricta, él es el que quiere romper todas las normas, y sigo en la búsqueda de esas respuestas. Así es. Sí, ya lo decías, Mario, de que no todos los libros a lo mejor pueden tener paja, digamos, ¿no? Hay libros que pueden ayudar a personas. Aquí tenemos un ejemplo, a María, que ella le ha ayudado a sacar adelante. No sé qué opinan ustedes, si quieren comentarle algo. Rosa María, pues yo te felicito, porque eres una mujer positiva y encuentras lo positivo en todas partes. Y además sigues creciendo. Yo cuando decía que a veces hacemos insight, el insight es la comprensión súbita de tu conflicto. Entonces, si te sirve para eso y para poder entender cómo es que haces lo que haces, perfecto. ¿Sí? Estoy contigo. Mira, es muy difícil, particularmente con el momento emotivo de doña María. Pero yo me preguntaría si esos libros y ese autor que usted mencionó particularmente perpetuaron el problema o lo hicieron más difícil de resolver. Permítame. Y es muy difícil decirle esto, y es muy difícil decirlo así al aire. Pero ocurre que muchos de estos libros, de algunos autores como los que usted citó, perpetúan los problemas, porque la gente cree que sabe, o supone que siguiendo lo que dice el autor, las cosas se van a solucionar, y se perpetúan, o se tarda más tiempo. Usted dijo, después de leer los libros y tal, fui a dar una clínica, después, no antes. Eso dijo, está grabado. Perdón, fue antes de... Perdón, no quiero polemizar, pues por eso digo que es muy delicado. Pero porque no conocemos también la historia completa de María. En mi experiencia, mucha gente ha leído libros, supone que, y pues no, tienen una imagen distorsionada de las cosas, ¿no? Por esta especie de gurús que tiran netas, o sea, la vida es así, y así, y así, y así, y si no, pues no cumplen las reglas. Mario decía algo muy importante al inicio, es cómo leo el libro, ¿no? Y esto tiene que ver, si yo empiezo a leer el libro, ¿y en qué momento lo leo? Si empiezo a leerlo con la ilusión de la respuesta mágica a todos mis problemas, me voy a quedar en esta superficie y quizás el problema se va a seguir perpetuando a través del tiempo. Pero si en ese momento estoy con una actitud crítica de revisar esto, Mari hacía un señalamiento importante, buscaba mi verdad y se hacía así, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro en ese momento fue solo el disparador, pero ella tuvo que buscar dentro. O sea, ¿tiene soluciones momentáneas ese libro? Así es, son soluciones momentáneas que en determinado momento va a tener que trabajar más. De repente esa emoción nos está indicando algo, Mari, ¿no? Entonces es como importante que lo utilice como un disparador y si hay algo que todavía está causando algo importante a nivel corporal, el cuerpo habla, el cuerpo nos dice estoy satisfecha, no estoy satisfecha, algo me duele y entonces puedo buscar otra opción. Y la opción a veces, no es la terapia, porque el terapeuta tampoco me va a decir qué hacer y tampoco me va a resolver mis problemas. El terapeuta solo le va a poner algo que quizás en ese momento no está viendo, ¿no?
Hay un comentario que complementa, dice Francia García en Facebook. Desde mi punto de vista, solo leerlo es almacenar información. Es como si te dan una receta para hacer un pastel de chocolate. Solo con tener la receta, el pastel pues no aparece solo. Yo pensaría también en un asunto importante, y doña Mari, creo que puede ir por ahí como tal vez para muchos ha sido o nos ha sido en algún momento, qué sé yo. Cuando leemos un libro que no sabemos exactamente la calidad, que esto es muy importante, desde dónde está escrito, si el autor verdaderamente tiene conocimiento de la naturaleza humana o está platicando una historia desde su particular visión que parece ser una verdad y que no necesariamente sea. Sin embargo, en ese momento yo lo leo. Quizás, aquí yo me preguntaría, quizás estoy esperando que el libro hable por mí. Es decir, leo y digo, eso es lo que a mí me pasa, porque yo tengo incapacidad para poder expresarlo. Porque usted ha mencionado que ha comprado varios libros y entonces pareciera que hay muchas cosas que quiere usted decir a través de las palabras de otra persona que se las dice a lo mejor de alguna forma, pero no dice su historia, dicen otras cosas. Entonces explorar por ahí yo creo que sería muy interesante, seguir explorando por ahí, no en los libros, sino en lo que usted quiere decir y lo que usted quiere poner afuera para que no duela adentro. La señora habló de movimiento. Cuando habló, dijo, me movió. Y eso quiere decir que hubo cambio. ¿Sí? Entonces, no solamente, cuando yo digo comprensión, es que está entendiendo su conflicto. No digo que lo haya resuelto totalmente. Es un punto, como lo que decíamos anteriormente, que la invitó a reflexionar. Se movió y al moverse, cambia y se llena de opciones. Yo puedo cambiar de estado simplemente con levantarme, ir hacia allá. Los estados psicológicos van a cambiar totalmente. Y es un poco lo que decía Mario, o sea, no importa si fue antes o después a la clínica, pero si ella tomó acciones después, es que de veras pudo hacer algún trabajo reflexivo a partir de, no necesariamente que el libro fue un detonador, como el detonador. El disparador que mencionabas hace un momento. Hay una pregunta aquí en Twitter que nos dice José David Guerra. ¿Permitir que nuestra vida gire en torno a un libro de autoayuda nos hace buenas o malas personas? Bueno, es que me parece que uno no puede permitir que nuestra vida gire alrededor de nada que no sea uno mismo. Además, somos las dos cosas, somos la polaridad. Sí. Bueno, y también, de hecho, hay algunos autores detractores, ¿no? De hecho, hay una nota que leí, que sonó mucho, de una escritora surcoreana, no sé si ustedes la conocen, donde escribió 20 títulos y tenía un programa de televisión en busca de la felicidad y esta autora se suicidó. Claro. Entonces imagínense todos los seguidores, todos los seguidores de esta editora, pues estaban frustrados porque dicen, ¿cómo? Si estábamos en busca de la felicidad junto con ella y de repente ella se suicida. Claro. Bueno, son esas historias que de repente uno no quiere creer, pero sí suceden. Vamos a ver a continuación una cápsula de éxito y que también es una persona que bueno, la capsulita que les íbamos a presentar va a ser un poquito más adelante. Ahora les vamos a presentar una de una editora para que nos platique un poco más sobre este tema. Grijalbo justamente en la década de los 80 acuña el título de autoayuda y superación como colección. Entonces a partir de ahí empieza ese boom y se empieza a crear ese tipo de nombre para los libros así. Y me dicen que el top 10, ¿no? El máximo es uno de Wendayer, que estos son las erróneas, y que a la fecha casi ya ha vendido 1 millón de ejemplares. Entonces esto significa que antes no existía como tal el término, que en los años 80 se empieza a perfilar y que esto ha ido en aumento. Son libros muy personales y que uno como lector finalmente toma cosas de lo que está leyendo, pero sí ofrecen vías, ¿no? Son como panoramas que te ponen sobre la mesa y que de acuerdo a tu educación, a tu forma de pensar y cómo ves la vida, pues tomas X o Y camino. Y lo increíble de estos libros es que sí ayudan, ¿no? O sea, sí ofrecen ciertos puntos que a lo mejor alguien le hace que le caiga el 20 y entonces si tú vas con el autor y le escuchas en público, nunca falta quien alza la mano y agradece, ¿no? Y eso es muy bonito como editor y supongo como autor pues el doble, ¿no? Actualmente también por la apertura mental que poco a poco que el siglo XXI nos ha traído, pues se pone cada vez más énfasis en la espiritualidad, ¿no? Y en los distintos tipos de espiritualidad, en la sexualidad también. Y en cuanto a libros de pareja, si retomamos a Susan Forward, que es una autora de Cuando el amor es odio, ¿no? Que fue un libro que funcionó en su momento, que es un título muy fuerte, entonces que implica que hay problemas humanos que siempre están, ¿no? Es como la poesía, pues siempre va a haber poemas de amor, ¿no? Es un problema que siempre preocupa a la pareja. Y sacamos en enero o en marzo, ya no me acuerdo, un libro que se llama 29 claves para elegir pareja, ¿no? Y es un libro muy inteligente porque te propone 29 prototipos o
frases, ¿no? Pues yo estoy buscando a alguien que siempre es celoso. ¿Por qué repito el modelo? Ah, pues plantéatelo, ¿no? Entonces te lo pones sobre la mesa, que te hagas preguntas a ti, a tu pareja y que resuelvas si realmente es lo que quieres, ¿no? Antes, si el matrimonio era una institución y te enseñaban a ser buena esposa, ¿no? Y había un catálogo o un decálogo de cómo ser una buena mujer o cómo comportarse como hombre, ¿no? en la pareja, pues es indudable que actualmente ya no funciona, ¿no? Ese tipo de modelos. Y los autores lo saben y la gente lo sabe. No podemos dejar de ver que el mundo cambia, que México es otro país y tenemos que estar pues cubriendo esas necesidades que creemos, ¿no? Que la gente tiene para que podamos cubrir o ayudar o guiar o ofrecer como panorama. Y si este es un espacio justo para que la gente pueda superarse, para que pueda entenderse, conocerse, abrir, no sé, caminos, entender que no todo es tan difícil, pues hay que apostar por ello, ¿no? Ya regresamos. Estos son algunos comentarios que nos han opinado aquí en las redes sociales. Nos dice Claudia García, los libros de autoayuda, en mi experiencia, son un apoyo cuando uno está en una terapia, porque cuando uno se siente mal, no entiende nada. Es como leer un libro de física y se necesita, pues desde luego, un profesional que nos lo explique. Dea Miriam Ruiseco Tambel, si los libros nos autoayudaran o mejoraran nuestras vidas y ser mejores humanos, en este tiempo lo necesitamos demasiado. Alejandra Flores, los libros de ayuda son buenos cuando no puedes pagar una terapia. Lidia Valenzuela Cruz, la verdad me gustaría saber si tu pareja, bueno, está un poco confuso el comentario. Voy a leer otro. Flor Celaya, yo considero que los libros de autoayuda llegan a mantener en depresión a quienes los leen, haciéndolos adictos a ellos, e identificarse con la problemática sin llegar a un análisis solo hace lo que dice el dicho, entre más muevas, la mierda más huele. Olivia Barajas, todas las personas que leen un libro de autoayuda se quedan con algo, sin ayuda. Armando López, los libros de autoayuda son escritos por gente que estudió una carrera de autoayuda como la psicología. Hassel Bundy, cambiar, implicar, pensar, crear y actuar. Así que los libros sirven de la medida en que soy capaz de no tomarme todo literal. Star, sucede es la falta de escucharse y analizarse a uno mismo. Pienso que los libros pueden ayudar a buscar otro enfoque a los problemas. Rod Pérez, creo que los 3 elementos para llevar es buena vida, son una terapia, autoayuda y el libro. Hay otro comentario de Eusebio Ortiz que dice, algunos libros son para probarse, otros para tragarse, solo unos cuantos son para masticarse y digerirse. Y otra pregunta de un anónimo es, ¿qué tan buen libro de autoayuda es un diario? Bueno, vamos a ver un resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento. Cuando yo veo un libro de autoayuda que tiene ese componente que a mí me falta, pues en ese momento esto me atrae profundamente, claro, ¿no? La autoayuda, que yo también como editor no me gusta denominarla como tal, es para gente que no lee, esa es una realidad. Por eso se vende más, porque es mucha más la gente que no lee que la gente que es una lectora asidua. Son libros en donde te dan tips, como si, por ejemplo, tener un encuentro erótico fuera una receta de cocina. No es así. Todo depende, creo yo, de quién escribe el libro y quién lo lea. La gente que los compra es gente pues necesitada, que somos todos en algún momento. En algún momento, claro. Y que las recetas evidentemente yo creo que hacen más daño que bien. Las personas, ¿en qué nivel de desarrollo humano estamos? Exacto. Para tener que buscar en algo superficial las respuestas que a lo mejor en un crecimiento constante hubiéramos podido tener. Esta lectura fácil de palabras sencillas hace que hagan clic porque no les permiten profundizar. Esto es lo que ha pasado en el programa el día de hoy, hablando del amor y los libros de autoayuda. Y David, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu experiencia como editor en estos libros de autoayuda. ¿Cuáles son los criterios que se manejan para editarlos? Fíjate que es una responsabilidad enorme y ahora que escuchaba los comentarios del público, me termina todavía de caer más
Nosotros en Editorial Aguilar lo que hacemos es tratar de seleccionar proyectos que tienen dos factores mínimos. Uno es que la persona que está escribiendo tenga conocimiento suficiente del tema, o sea, una autoridad en el tema. Y dos, y en esto no podemos divorciarnos tampoco de la función que cumplen los libros, es que sea capaz de transmitirlo de forma ágil y amena para la persona. Que no sienta que está leyendo un manual de física, como hace rato decían. Y yo platicaba con Margarita también que estoy en un propio camino de crecimiento terapéutico y me interesa especialmente que sean libros que te inviten a la reflexión o que remuevan lo que mencionabas hace rato y que ese olor de lo que remueves te haga actuar y te haga hacerte responsable de las cosas que te suceden. Sí tenemos libros y no puedo tampoco decir que no, que de repente pueden ser un poco más por encima. Y es que ahora ya todo el mundo escribe libros. ¿No? Como que de repente se pusieron de moda y todo el mundo quiere escribir libros. Mira, a la semana te puedo decir que recibimos entre 80 y 100 manuscritos de libros de autores pretendiendo publicar, ¿no? Muchísimos de ellos, todos son la receta para esto, la receta para aquello. Entonces es diferente de repente de este gran costal de alternativas que tienes, echarte un clavado y ver verdaderamente dónde hay propuesta. Y a veces nosotros también construimos los proyectos, identificamos a gente que es muy capaz en el campo en el que está, trabajamos con muchísimos terapeutas, como decía al principio, que son serios, ¿no? Y que tienen esta capacidad de proyección y, por qué no decirlo también, un potencial de tocar a la gente. Óscar. Fíjate que hay dos llamadas muy interesantes. A ver. Una de ellas, un anónimo, dice, hace 7 meses perdí a mi esposo. Asisto a terapias de tanatología. A mí sí me han servido, pero escuchando la opinión del doctor, en lo particular me bajó la moral y me hace sentir triste. Entonces, ¿qué me recomienda respecto a mi caso? También es muy claro o frecuente que los libros de autoayuda, la recomendación generalmente es de boca en boca y esta corre rapidísimo. O sea, a veces un autor no necesita publicidad, es de manera inmediata porque ya vi que tú lograste un cambio de forma rapidísima, yo quiero tu estabilidad, o cuando menos la que tú me dices tener. Y aquí escuchando o leyendo este anónimo, pues desde luego es algo muy complicado. Es 7 meses una pérdida, evidentemente necesita un trabajo mucho más allá, pero ¿qué le podemos recomendar a esta persona? A ver, Mario. O Mario, que... Ups. ¿Quién tanto quien está convencido de que este tipo de libros le van a cambiar la vida, cambia realmente su actitud? Mira, es que aquí yo tengo que confesar que yo mismo he escrito 4 libros que no pretenden de ninguna manera ser de autoayuda, lo que pretenden es ser libros de difusión científica o libros de una difusión de lo que uno va viendo y viviendo. Con los riesgos que esto tiene a veces hasta para el autor. Quiero decir, uno de repente se convierte en un agente que se supone que es un súper experto en algo y no es tan así, ¿no? O sea, se genera mucha expectativa alrededor de eso. Yo lamento haber pinchado un poquito el globo con esto de los libros de autoayuda. Yo no considero que los míos lo sean, pero en particular escribí un libro que se llama Irse o dejar ir, que habla de la pérdida amorosa particularmente, y habla de la pérdida por viudez, habla de la pérdida por la pareja. Entonces, la señora, por favor, no se lo puedo recomendar yo porque sería demasiada vanidad. Pero le invitamos a que lo lea. Pero lo lea, se lo obsequio con mucho gusto, lo discutimos con mucho gusto, que llame por teléfono y encantado, realmente encantado. Y si no le sirve, me va a dar mucho gusto. Y que después nos platique. Que nos platique. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la experiencia leer tu libro? Claro, y bueno, yo quiero decirle también a esta persona que nos está llamando, es cómo está poniendo en duda lo que él está experimentando con las terapias de tanatología con las palabras de Mario, ¿no? Es cómo él está poniendo a Mario en un pedestal superior arriba, diciéndole esto no sirve, y entonces todo lo que él había logrado se viene abajo y empieza a experimentar tristeza. Ahí yo lo invito a que reflexione en su propia vivencia, en su experiencia en las terapias, qué sí le ha servido. Y eso es lo que tenemos que hacer con todos los libros, es qué sí me sirve a mí en mi experiencia con esto que estoy leyendo o con esto que estoy escuchando,
De eso se trata, de masticar y digerir. Es que mira, es que estar sentaditos aquí te convierte de alguna manera en autoridad. Y no se trata de eso, se trata de que la gente critique, piense, polemice y no tome las cosas así como, bueno, este señor sale en la tele o publica libros, entonces sabe. Entonces él tiene la verdad absoluta. Tiene la verdad absoluta. No, yo siempre he querido escribir un libro que se llamara La salud mental de los trabajadores de la salud mental. Adelante. Yo como directamente aludida por terapeuta, yo podría decirle a la señora, la terapia es un aprendizaje y el terapeuta acompaña, ¿sí? Quien toma la decisión del cambio es el paciente. Claro, tampoco te van a resolver la vida. Sí, es el paciente, uno da autoapoyo, ayuda, acompaña, entiende, empatiza, ¿sí? Pero quien va a decidir su vida. Y entonces yo, pues sí, yo nada más le recomiendo y le voy a recomendar un libro, El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl, es un clásico. Todos los chavos dijeron, ¿ya lo han leído ustedes? ¿Y por qué? Ya lo leyeron. Porque todo lo que sucede en la vida tiene un sentido. Entonces, que busque el sentido a su tragedia y cuando lo encuentre, va a estar del otro lado. Que nos platique también. Depende mucho de la sensibilidad, desde luego, y la cultura donde nos encontremos para poder asistir con un terapeuta y buscar este acompañamiento, este seguimiento y tal. Fíjate, comparto lo que dice Manuel Herrera Quintero, de Durango, por cierto, saludos desde luego Durango. Saludos. Dice que en el norte las personas principalmente compran esos libros porque les da pena acudir con el terapeuta o un psicólogo, pues son muy machistas. Van cuando tocan fondo emocionalmente, y esto es bien importante, solo cuando tocan fondo emocionalmente, en una crisis. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Así es que la responsabilidad es enorme, ¿no? Sí, y hay algo que es importante respecto a lo que comentaba la persona de Durango, que es los libros que son de autoayuda, perdón que use el término, en términos de sexología, también son libros que si tú les pones, fíjate, y esto es a nivel mercadológico, una portada que sea como muy llamativa y que se vea que la persona lo tomó y va a la caja a cobrarlo, es un libro del que vas a vender menos. Es brutal el prejuicio que hay. Es increíble. Es que no garantiza el título con el contenido del libro y viceversa. Sí, pero más allá de lo que me refería es de que sea, a lo mejor yo tengo algún problema sexual de determinado tipo. Y entonces, si parece que al tomar el libro lo estoy confesando ante el resto de la gente en la librería, ya me costó llevármelo. Imagínate ir a terapia. Entonces, por eso tienen esta función los libros. Y que además tiene que ver con el género también. Es un punto muy interesante, claro. Porque los hombres generalmente se les ha educado a resolver sus problemas porque tienen que ser hombres y pueden con todo y no a buscar afuera. Y a nosotras, a las mujeres, se nos educa a buscar quien nos solucione todos nuestros problemas. Incluso comentábamos hace un momento que también en cuestión sexológica los temas son como muy diferentes. Para los hombres buscan aquellos temas que tienen que ver con la eficiencia como buen amante, para ser un buen amante. Y las mujeres más con la cuestión afectiva de cómo conquistar, cómo acercarte a una pareja. Porque somos muy emocionales las mujeres. Vamos a presentarles ahora sí la cápsula de alguien les dio muy exitoso que se ha dedicado a recorrer el mundo para platicar su experiencia. Nick, aquí lo tiene. For those of you who do not know much about me, para ustedes que no conocen mucho de mí, I was born in Australia. Nací en Australia. I'm 30 years old. Tengo 30 años. Born without limbs. Nací sin extremidades. No medical reason why. No hay ninguna razón médica por qué. Between ages 8 and 12, I went through depression. Entre la edad de 8 y 12 años atravesé una depresión. Age 10, I tried to drown myself. A la edad de 10 intenté ahogarme. In a bathtub. En una tina de agua. 15 centimeters of water. En 15 centímetros de agua. I wanted to end my life. Quería terminar con mi vida. Because I felt like I had no hope. Porque me sentía que no tenía esperanza. I nearly died. Yo casi me moría. Because I felt I was ugly. Porque me sentía que estaba feo. Worthless. No valía nada. I couldn't do anything. No podía hacer nada. And because I couldn't do anything, y porque no podía hacer nada, I felt like nothing. Me sentía como nada. But why is that a direct
correlation to our value. Pero ¿por qué eso es una directa correlación con nuestro valor? It's not. No lo es. It's who you are. Es quién eres tú. I'm still a human being. Sigo siendo un ser humano. It doesn't matter how I look. Y no importa cómo me mire. It doesn't matter how many friends I have. No importa cuántos amigos tenga. It doesn't matter even if I didn't get a job. Incluso no importa si no tengo trabajo. I'm still a person. Sigo siendo una persona. And I can still love. Y todavía puedo amar. And still be a miracle for someone else. Y todavía ser un milagro para otra persona. The reason why I didn't commit suicide la razón por cual no me suicidé is because the love of my parents. Es por el amor de mis padres. They always told me that they loved me. Siempre me decían que me amaban. And I couldn't imagine leaving them with that pain if I went through with the suicide. Y no podía imaginarme dejarlos con ese dolor si atravesaba ese suicidio. So it's their love that saved me. Entonces fue el amor de ellos que me salvó. At age 13, y a la edad de 13 años, was a correction in my attitude towards life. Hubo una corrección en mi actitud hacia la vida. I have a little foot. Tengo un piecito. It enables me to type on a computer. Me ayuda a hacer teclado en una computadora. 43 words a minute. 43 palabras al minuto. I walk. Camino. I jump. Salto. I swim. Nado. I golf. Juego golf. I fish. Pesco. I scuba dive. Hago buceo. I surf. Surfeo. And I skydive. Y paracaidismo. Well, not anymore because now I have a boy. Ya no, porque tengo un niño. But I love adventure. Pero me encanta la aventura. Many times we put limitations on ourselves. Y muchas veces nos limitamos a nosotros mismos. We think we need more before we're happy. Pensamos que necesitamos más antes de ser felices. But you will never reach your full potential until you do your best with what you have. Pero jamás vas a llegar a tu plena potencial hasta que hagas lo mejor con lo que ya tienes. So be thankful for what you have. Entonces tienen que estar agradecidos con lo que ya tienen. I love this saying. That's the difference. Y esa es la diferencia. I started to be thankful for what I have. Comencé a estar agradecido por lo que sí tengo. Bien, pues es una historia que la mayoría conocemos porque él se ha dedicado a visitar país por país para platicar su experiencia. Margarita, ¿por qué crees que este tipo de historias como la de Nick nos motivan tanto? Bueno, son testimoniales que nos ayudan a ver lo que sí tenemos contra lo que tal vez a otra persona le ha faltado. Y esto nos impulsa un poco, ¿no? Es decir, yo creo que es diferente de un libro de recetas. Y son historias de otras personas que me impactan en cierta medida porque me permiten ver que si una persona con tales características pudo hacer cosas, tal vez yo reflexionando pueda hacer otras cosas. Esto creo que también hay que reconocerlo para los libros que tienen estos testimoniales. Ojo, que los testimoniales es muy distinto a que después me venga una receta que diga, mira, como yo, puedes hacer, puedes deshacer, porque finalmente... Vamos a hacer una pausa, Margarita, regresamos. Claro. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos hablando del amor y los libros de autoayuda. Y Margarita, nos estabas diciendo algo muy importante de estas historias de vida que a través de los libros también nos cuentan su experiencia. Cuentan su experiencia y bueno, tú te mides un poco en su experiencia, ¿no? Si otra persona pudo, ¿por qué yo no? No implica esto que inmediatamente que lo cierres tú vayas a la acción, no implica esto. Pero de pronto es como un sana colita de rana, ¿no? Es como alivia un momentito y permiten que la gente continúe, ¿no? Y que mida un poco a lo mejor su sufrimiento en función de las carencias de otra persona. Yo particularmente pensaría que igual que todos los demás libros de autoayuda, pues hay que tomarlos justo en la medida en cómo estás también tú. Si estás buscando respuestas profundísimas para resolver toda tu problemática, no lo vas a encontrar y no vas a encontrar todas las respuestas por lo pronto. Tal vez encuentres un punto que te dispare la reflexión, que esto nos ayuda muchísimo a todos, ¿no? Sí. Pero no siempre nos tiene que construir completamente. Lo cierto es que Nick Vujicic es autor de Nosotros en Aguilar y es un libro que es tanto como inspiracional como aspiracional. Y es muy importante lo que comenta Margarita porque no pretende, digamos, dar una receta, sino lo que sí pretende es como identificar la circunstancia de una persona que nace sin brazos, que nace sin piernas, claro. Y bueno, hoy es conferencista internacional, está casado con una mexicana, por cierto, tiene un bebé completamente sano y es embajador de muchísimas organizaciones. Él cuenta cómo estuvo a punto de suicidarse con las complicaciones que puede suponer suicidarse sin tener brazos ni piernas y es una historia tan fuerte que ha sido muy exitosa en México y también en el resto de América Latina. Claro. Oye, ¿y los artistas que escriben autobiografías se puede comparar con la historia de Nick?
Yo creo que es para un público diferente que no está buscando tanto autoayuda, sino conocer más de la persona que admira. Del artista. Me parece que no son libros de la misma función. Y un libro tiene un valor, digamos, mayor cuando es escrito por un especialista que por alguien que simplemente cuenta su historia. No, no creo que son géneros diferentes. Esta cosa testimonial. Ajá. En primera persona, del singular, yo esto y esto y esto. Claro. A un especialista que a veces toma una posición en tercera persona, o sea, pasa algo allá y uno da su opinión, que a veces es la opinión así como de Dios, ¿no? O sea, uno sabe lo que pasa allá. Entonces, es muy diferente. A mí, en lo personal, me parece mucho más valioso, interesante, simpático, los libros autobiográficos. Que muchos libros de psicoterapia verdaderamente incomprensibles, sobre todo los psicoanalíticos. Hay un poco de todo. Adrián, hola, tu experiencia con los libros. Buenos días. Bueno, yo considero que el éxito de los libros es precisamente por el manejo de las emociones, y considerando que hay emociones que alguna vez percibimos como negativas, entonces andamos corriendo de ellas. Entonces buscamos un aliado a través de un libro que nos pueda dar las respuestas que estamos buscando, que en realidad en un momento las podemos encontrar adentro de nosotros. Ese es el libro perfecto en donde podemos hacer el viaje de introspección personal y encontrar las respuestas que andamos buscando. Nosotros en una escuela de morología, que es la que tenemos y hemos fundado, podemos, a través de la técnica del colapso, que es la metodología que utilizamos, enseñarle a la gente a que el amor no es un sentimiento, es una emoción. Disculpa, ¿cuál es la técnica del colapso? La técnica del colapso es una metodología desarrollada por el Dr. John Demartini, y tiene la intención de, a través de preguntas concretas y certeras, encontrar respuestas concretas y certeras que te permitan encontrar la respuesta a esa pregunta que tú estás haciendo, con la intención de equilibrar tu percepción de las emociones. Y en el momento en que tú tienes un equilibrio en esa percepción del entorno que está ocurriendo, te permite entrar en un estado de equilibrio, de gracia, o sea, un estado de gratitud por los eventos que han estado ocurriendo, por lo cual los dejas de catalogar como malos o como buenos y simplemente los aceptas como un evento convencional, cotidiano de la vida, que tiene un propósito. ¿Cuál? Inspirar a cada uno de nosotros por dentro para llegar a elevar nuestra percepción de conciencia, para poder sobrellevar un método en cuanto a alguna acción que hayas tenido, un evento. Entonces, es el equilibrio el que nos permite tener ese manejo de las emociones. Perdón, pero los libros hacen que corra... Esto parece un poquito así como tiranetas, ¿no? O sea, las cosas son así. Sí. Empezando, perdón, por decir que el amor no es un sentimiento ni una emoción o algo así. Sí. Perdón, pero no estoy de acuerdo para nada en lo que está diciendo, en absoluto. Empezando porque el amor ni siquiera es eso, el amor es un verbo. Pero bueno. ¿Por qué no estás de acuerdo, Mario? Porque de repente me dio la impresión de que el caballero habla de algo que dice cómo las cosas son y cómo no son. Y si uno sigue esto y esto, va a llegar a la felicidad. Entonces me parece, es mi percepción, que precisamente es en contra de lo que personalmente estoy. Entonces, esto de decir qué es y qué no es. Como lo decía él, sin caer en polémica, cada quien tiene un personal punto de vista, claro. Y como todo lo hemos aprendido a lo largo de la vida, cada quien habla como le va en la feria. Claro. Entonces, lo que ahorita tú estás diciendo es de que la felicidad es solamente un lado de lo que corresponde al otro, que es su opuesto complementario, que sería la tristeza. Entonces, no puedes considerar... No estoy diciendo eso, Tú dijiste que nosotros nos encaminamos a lograr la felicidad. No es cierto. Lo que yo estoy diciendo es que nos encaminamos a lograr el equilibrio a través de las dos emociones opuestas complementarias, que una sería la felicidad y la otra sería la tristeza. Lo que ocurre con los libros que tienen tanto éxito es que te hacen correr de esa sensación de tristeza o esa sensación de abandono. Entonces andas corriendo y buscando solamente el lado del apapacho o el lado del... ¿Y a ti te ha funcionado este método? Por supuesto que me ha funcionado, y claro, empecé con los libros. Por ejemplo, el de Alfonso Lara Castilla y el de Vuela hacia tu libertad fueron los pioneros que leí hace 20 años, por supuesto. Y hoy día encuentro en esta metodología y en esta técnica las respuestas en el libro personal de mi propia vida. Cuando esos libros... Sí, Oscar. Otros comentarios de personas a los que les han ayudado los libros. Nos dice Irma Aguilar Godínez, del DF. Hay quienes dicen que los libros no ayudan. Claro que sí ayudan. Lo que pasa,
que con esto de las redes sociales ya solo se acostumbran a estar viendo peliculita y no le ponen atención a las cosas. A mí me brindan muchísima tranquilidad, me despejan la mente para lo que tenga que hacer. Yo soy mormona y también cuenta mucho la fe para hacer las cosas. Hay libros de autores para los jóvenes como el de Comer, Rezar, hasta sacaron una película y ahí sí ya le llega a más gente. Miguel Ángel Rentería Martínez, de la Delegación Cuauhtémoc. Veo que la mayoría de los especialistas mencionan que los libros de autoayuda no son buenos, que lo principal está en la persona. He leído varios libros de autoestima y estos complementan lo que viví durante mi infancia, la cual estuvo llena de cariño. En conclusión, me han ayudado y los apoyo al 100%. Maximiliano Velasco Valesa, de Coyoacán. Es preferible leer un libro de alguien que investigó a escuchar los comentarios de la tía neurótica o de la tía depresiva o del tío alcohólico que traen un trastorno mental. Felicidades al programa. Un anónimo, cuando pasé por un proceso de divorcio, los libros de autoayuda me ayudaron, siempre y cuando vayan de la mano de una terapia psicológica. Algunas de las llamadas que, bueno, apoyan o les han funcionado algunos de estos textos. Y creo que no estaban muy de acuerdo con esto de que están satanizando, digamos, a los libros de autoayuda. Sí, no, claro que no, claro que no. Yo creo que vamos a puntualizar muy bien y como lo decía Mario, como lo decíamos un poco todos, cuidado con las recetas. Las recetas no entran dentro del terreno de lo personal, dentro de la situación personal. Cuidado, hay libros más que de autoayuda testimoniales o algunos que puedan provocar la reflexión y que entrarían dentro de autoayuda, supongo, dentro de las editoriales. Entran en esa categoría. Que bueno, tienen su función y yo no veo que sean malignos ni que les provoque nada. Ojo, si están escritos por alguien que tiene un conocimiento pleno también sin ser Dios, por supuesto, ¿no? De la naturaleza humana, como lo está mencionando Mario, hombre, siempre serán bastante más fortalecedores para las personas. Creo que eso es lo que estamos planteando, ¿no? Sí, y yo en la corriente que veo, que es Gestalt, para nosotros pues es la terapia del darse cuenta. Entonces, si se dan cuenta de cómo actúan, para qué actúan, en qué contexto lo hacen y cómo hacen las cosas, pues estarán funcionando, ¿sí? ¿Y si funcionan, se pueden volver dependientes de estos libros? No, porque el hacerte consciente te hace reflexivo, te hace crítico, te hace tomar decisiones y un posicionamiento ideológico frente a lo que estás leyendo. Entonces, realmente despertar conciencia, pues es una gran ayuda, ¿sí? Ya no es autoayuda, pero sí es toda la gran ayuda, porque a veces la terapia sirve para eso, para que te hagas consciente, porque llegas y dices, todos me hacen daño. A ver, ¿cómo actúas tú? ¿Qué es lo que tú haces? ¿O cómo lo haces para que todos te respondan así? Entonces, eso es llevar al paciente a la conciencia. Oye, hay una pregunta interesante que ha estado rodeando las redes sociales. Y es que dicen, bueno, ¿y qué le conviene a las editoriales o qué le conviene a los escritores? ¿Que las parejas estén separadas, con problemas, o en realidad encontrar estas recetas mágicas para lograr el amor de su vida, la sexualidad ideal? Porque normalmente también hay títulos que separan mucho el pensamiento tanto masculino como femenino y no pertenecemos a la misma galaxia, tú y yo tenemos que ser... De Venus y de Marte. Acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. Exactamente. ¿Por qué sucede esto? Y si hay algo que se podría recomendar tal vez para que se lea en pareja, ¿no? Ya decíamos en un inicio que los libros no te van a dar todas las respuestas, por lo tanto se convierte en una cadena y en una secuela de libros del 1 al 20, ¿no? Entonces, por eso a las editoriales les conviene. Pero no podemos elegir... ¿les conviene? Es que sería hablar como de sospechosismo y decir, o sea, pues no es que nos convenga o no que las parejas tienen problemas, es una realidad. Las parejas tienen problemas, los seres humanos nos deprimimos, hay una serie de circunstancias. No es que nos convenga, no podría decirlo en esos términos, y obviamente lo último que desearía como ser humano, no como editor, es que eso sucediera, pero lo cierto es que está ahí. Si nosotros podemos de alguna manera contribuir, y yo lo hago con mucha responsabilidad, hablo a título personal y a título de la editorial en la que trabajo también, es que sí implica un gran reto la elección de los proyectos que ponemos a disposición del público. Y yo agradezco mucho estar con ustedes hoy, estar expuesto a toda esta interacción con terapeutas, porque todavía me hace más sentido las decisiones que hemos estado tomando.
Hay algo que es importante. Me parece que cuando uno elige un libro de autoayuda, hay que darse el tiempo en la librería de quitarle el retractilado, darle una ojeada y ver qué clic le hace dentro. Y si algo te suena a receta, yo como editor recomendaría es devuelves el libro y sigue viendo. ¿Y en todos lados puedes hacer esto? Porque a lo mejor en algunas librerías están con plástico los libros y no los puedes ojear un poquito. Nosotros ponemos retractilado a los libros para que no se maltraten, pero si están todos retractilados, uno está en perfecto de avisarle al jefe de piso, quiero ojear el libro y se puede quitar. Idealmente, y yo soy un obsesivo de eso, no hay librería a la que entre que no vea los libros que tengo publicados y que no esté, pues para empezar acomodándolos más al frente, debo confesar, pero también quitándoles el retractilado, porque solo te enamoras de un libro si lo ojeas. Claro. Yo no recomiendo llevarse un libro jamás por una portada que te llame la atención, y lo cierto es que sí tenemos que poner títulos atractivos, pero hay que darse el tiempo y el espacio de decir, leo este título que me parece padre, pero le doy una ojeadita cuando menos al índice, al intro, para ver si me checa y si pasa por mi experiencia. Yo creo que muchos hemos caído en la tentación de dejarnos llevar por la portada. Yo confieso que también, y me he llevado muchos chascos. Yo sí lo he hecho. Sí. Digo, como que suena interesante sin haberlo ojeado. Y después a veces te llevas un fiasco. O muchos se enganchan, pero se quedan solamente en este ganchito porque no encuentran de inmediato la respuesta, como esta llamada de José Alberto Colín, que dice, fui gerente de ventas de una empresa colombiana llamada Editorial Norma. Una buena parte del material sigue siendo en el área de superación personal. Creo que México tiene un problema muy grande, pues para empezar, la sociedad no lee. Cuando llegan a comprar un libro, lo empiezan, pero no lo terminan. La gente que lee constantemente siempre está buscando más y más, pero los que leen libros de superación personal lo terminan dejando de lado y no entendieron nada de lo que leyeron. Ese comentario. ¿Sí es, es un comentario respetable, pero me parece que hay personas. Y entonces hay lectores de superación personal que leen un libro de cabo a rabo y hay lectores que compran y compran y compran y hacen una bonita biblioteca que está ahí y se ve muy padre en su casa. Y a lo mejor ni siquiera se han dado la oportunidad de empezar los libros. Claro, pero también es una realidad que si un libro no te engancha, tienes que dejarlo y agarrar otro. Claro, ¿no? Yo quisiera, no sé, digo, en la medida de lo posible, saber si a ustedes, si a alguno de ustedes, sobre todo los más chavos, les ha enganchado un libro que lo terminan y se quedan con hambre de seguir leyendo. ¿Sí les y ha a pasado? ver qué tipo de libro. ¿Sí? A ver, ¿quién me quiere comentar? ¿Verónica? Bueno, a título personal, considero que los libros de motivación, porque son en realidad motivación, adquirir más motivación de la que nosotros vamos perdiendo con el tiempo. En mi postura, yo refiero a que estos libros nos ayudan a solucionar ciertos problemas o ciertos temores, ciertas pérdidas, porque por ejemplo, en mi caso, yo en alguna ocasión tuve alguna pérdida en cuanto a pareja y sin embargo yo lo que quería era buscar soluciones rápidas, era una solución inmediata, algo que me reflejara que yo estuve mal o estuve bien, ¿qué pasó? Entonces sí, coincido con ustedes de que los libros motivacionales sí sirven, pero viéndolos de diferentes posturas, o sea, retomando autores que tienen en cierta manera veracidad en sus palabras. Muy bien, es el comentario de Verónica. ¿Qué libro has leído? Por ejemplo, leí El esclavo de Miguel Ángel. Ese libro me gustó mucho porque, bueno, reflejaba una historia de superación, o sea, en cuanto a pérdida de alguien, y no sé, me motivó, me llenó de expectativas nuevas. Sin embargo, yo no, en mi momento de duelo, por así decirlo, yo no busqué soluciones en cuanto a pareja, sino busqué soluciones personales, o sea, ¿qué era lo que me faltaba a mí? ¿Y en eso te ayudó? Sí, sí me ayudó mucho. Muy bien. Lo que decía Mario, ¿quién lee el libro? Sí, David. ¿Quién lee el libro, claro? ¿Quién lee el libro? No, es importante la reflexión que ella no buscaba una receta. Y me hace sentido con lo que decía Mario, que es una combinación afortunada del libro que llega a las manos y de quién está sosteniendo ese libro y leyéndolo, ¿no? Exactamente. Y por acá tengo a Mili y a Ramón, que también nos querían comentar con respecto a esos libros. ¿Ustedes son pareja? Así es. Sí. Buenos días. Aquí más que nada voy a decir mi experiencia. En cuanto a mi experiencia, sí he tenido la oportunidad de leer libros de autoayuda, de literatura, de novelas.
sí ayudan y aquí todo es como uno lo tome, la actitud con que lo tome, la cultura que cada quien tenga y la necesidad que uno anda buscando. Yo como ya un objetivo así en concreto diría que para mantener, enfocando en pareja, hablando más de la parte de pareja, la comunicación. Yo he visto que en todo lo que he leído me ha dado buen resultado. No es lo mismo mi pensamiento a la de mi pareja. Ya no digo algo en especial, por ejemplo, yo digo, este fin de semana quiero hacer una actividad, no va a ser la misma de él. No, y después de la pausa nos siguen platicando, Mili, también para que Ramón nos dé su opinión acerca de estos libros. Ya volvemos. Continuamos aquí en Diálogos hablando del amor y los libros de autoayuda y de verdad que estoy muy feliz de comunicarles que a partir del próximo lunes serán retransmisiones del programa de Diálogos porque vamos a cambiar de casa, sí, vamos a cambiar de escenografía, todo para que ustedes también estén más cómodos como público, para que les guste más el programa y por supuesto para darles lo mejor en contenidos como siempre lo ha hecho Diálogos. Así que recuerden que a partir del próximo lunes y durante un tiempecito estaremos con retransmisiones para que vean sus programas nuevamente, sus programas favoritos. Y vamos a continuar con más, pero antes les presento aquí el resumen de lo que ha sucedido en el programa el día de hoy. Uno de los valores más importantes y que te garantiza el éxito es la autoestima. Y la opción a veces, perdón, no es la terapia, porque el terapeuta tampoco me va a decir qué hacer y tampoco me va a resolver mis problemas. Es que la persona que está escribiendo tenga conocimiento suficiente del tema, o sea, una autoridad en el tema. La función que cumplen los libros es que sea capaz de transmitirlo de forma ágil y amena para la persona. La terapia es un aprendizaje y el terapeuta acompaña. Quien toma la decisión del cambio es el paciente. En términos de sexología, también son libros que si tú les pones, fíjate, y esto es a nivel mercadológico, una portada que sea como muy llamativa y que se vea que la persona lo tomó y va a la caja a cobrarlo, es un libro del que vas a vender menos. Es brutal el prejuicio que hay. Para los hombres buscan aquellos temas que tienen que ver con la eficiencia como buen amante. Y las mujeres más con la cuestión afectiva de cómo conquistar, cómo acercarte a una pareja. Porque somos muy emocionados. Bien, pues seguimos aquí en Diálogos y estábamos con Mili y con Ramón, en que nos estaban platicando su experiencia acerca de los libros de autoayuda. Mili nos decía acerca de la comunicación también con la pareja, que es muy importante. Ramón, ¿y a ti estos libros te han ayudado de alguna manera? Sí, en parte sí me han ayudado mucho. ¿En qué? Vamos a decirlo, yo desde pequeño leía Juan de Dios Pesa y me acuerdo de ese verso que decía: yo busco, yo quiero un ser que comprenda mis sueños de amor. Lo busco, lo espero. Yo soy un oriente que aguarda su sol. Vamos, la literatura en sí es tan vasta y tan inmensa que a mí a veces digo, un libro o Canal 11, Diálogos. Canal 11, sí, porque Canal 11 en 2 horas me abre una inmensa información que un libro me puede llevar, y si no me involucro en él, si no hago insight en él, si no lo disfruto y lo vivo y lo llevo a cabo, no lo voy a hacer. Es como cuando hablan aquí de sexualidad y dicen, el condón masculino y femenino se pone así, se pone así. Sí, pero yo invito a la pareja que lo haga, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. En la práctica. Exactamente, porque si no, la idea se lleva, la información se tiene, pero si no se hace, no se disfruta y no se goza, no se lleva a cabo. Y la pareja tiene que complementarse, tiene que seguir, ciertas pautas, porque dice, sí, como lo hiciste tú, ¿verdad? Ahí sí no te quejas, pero como lo hice yo, la pareja poco a poco va a ir creciendo, va encontrándose. Y a mí, no sé si esté bien decirlo, pero me gustaría invitar al presidente de la República, junto con el Senado y los diputados, a que se unieran con los terapeutas del país y junto con ellos invitaran al magisterio y escribieran los libros de texto para nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia, toda la población, y que en ellos, en cada línea entrecubierta, encuentren mensajes de amor, de lucha, de esperanza, de superación, de tener un México de oro, de gloria, ¿sí? Es lo que yo quisiera. Por eso su relación es de oro. Muy bien. Aplausos. Se lo merecen. Muchas gracias. Gracias, Ramón. ¿Cómo ves, Mario? Yo no creo que el presidente y los senadores. En cuanto a la relación de Mili y Ramón, en cuanto a la relación.
No, bueno, me parece estupendo y es claro que tiene alma de poeta, ¿no? Le gusta. Empezó con invitado permanente al programa, don Ramón. Y es una gente crítica, eso es un lector diferente. Es un lector diferente, claro. Hablando de crítica, hay una llamada muy interesante. Rolando Hernández Castelán, Estado de México, Ecatepec de Morelos, nos dice, ¿en qué se está enfocando el programa? Porque los comentarios que hace uno como televidente lo ponen a uno en duda. Porque están terapeutas y especialistas y dicen que los libros no sirven y que las terapias tampoco. Entonces, ¿de qué se trata el programa? ¿Qué nos están queriendo dar a entender? Estamos confundiendo a nuestro público. Siento que a veces nos confunden. Creo que aquí se logra precisamente la proyección y el cometido, o sea, a ver, aclaremos entonces el punto. El cuestionar que esto era lo que hacía Mario hace rato, pero a ver si le quieres responder directamente. Bueno, creo que no hemos dicho en ningún momento que los libros de autoayuda no sirvan. Hay algunos que no sirvan, particularmente los que dan recetas. O sea, hágase A, B, C, y entonces la felicidad llegará a usted. 2, la psicoterapia sí sirve. Sí sirve. Y creo que cada quien tiene el terapeuta que se merece. Eso es una realidad. Pero en el mundo hay alrededor de 400 formas de psicoterapia, aproximadamente. Lo cual quiere decir que ninguna es la buena. Y que va a depender de la persona y del terapeuta y tal. Entonces es lo mismo, depende quién y cómo. Pero de qué es útil, vamos, como que es mejor tener eso que no tener nada. Hay que tener algo de herramientas. Aunque hay muchos asegúnes. Este no es un foro para hablar de la validez científica de la psicoterapia o de los resultados de psicoterapia. Pero el día que quieran hacemos un programa, ¿eh? Claro. Porque hay mucho que decir y creo que sería muy importante para el público que lo sepa. Y además, yo siento que todos hablamos desde nuestro contexto y desde nuestra historia. Estamos proyectando. Y a veces proyectamos cuando yo digo, es que están diciendo que todo está mal. O sea, es mi proyección, es mi necesidad, pero no es lo que está sucediendo, porque lo estoy mirando con mi realidad, que puede ser muy diferente a esta. Por lo que se me hace la moción del doctor oportuna, y vuelvo a repetir, no estamos en contra. De hecho, creo que hemos validado, ¿sí? Y validamos también a la psicoterapia, porque somos terapeutas. Y fíjate qué interesante lo que dices, porque en ningún momento dijimos los libros de desarrollo humano no sirven, la psicoterapia no funciona. Alguien del público lo entiende así, a pesar de la claridad de lo que estamos diciendo, y me parece que ahí radica el éxito de estos libros. En esta claridad del lenguaje para que pueda ser permeable en muchísimo público, ¿no? En esta sencillez de palabras que utilizan. Claro. Oye, Sandra, en cuanto a la sexualidad, estos libros, ¿qué tanto nos informan o desinforman para llevar una sexualidad placentera? Como dice ya Mario, y voy a puntualizar, hay que tener mucho cuidado con la información que estamos recibiendo. Tenemos que ser muy críticos, sobre todo en cuestiones de sexualidad. Sí hay muchos libros sobre sexualidad, no todos son buenos, pero incluso de los malos puedo tomar cosas que me pueden funcionar. Exactamente. Entonces no es catalogarlos en buenos o malos, es me sirvió por esto y lo adopto y lo practico. Y estos libros no hay que quedarnos solo con la información, ya decía por allá el panelista Ramón nos decía, hay que practicarlo. Y practicarlo en pareja. Son como buenos momentos de discutir lo que estamos leyendo, porque podemos en pareja leer ambos libros. Los libros no tienen distinción de sexo, porque también hay comentarios sobre las preferencias homosexuales, bisexuales, etcétera. Entonces, somos seres humanos con necesidades y cada libro va a tocar esa necesidad que tengo, independientemente de con quién ejerzo mi sexualidad. Muy bien. Genevieve, ¿y ahora sí nos quieres comentar? Sí. Te estaba esperando un poquito para el final del programa. A ver, me vengo de este lado. Muchas gracias. Mire, yo estoy de acuerdo casi en todo lo que dijeron. ¿Estoy bien aquí o me cambio? ¿Ahí? Ok. Sí. Sobre todo los psicoterapeutas, excepto cuando en algún momento sí dijo el doctor que no todas, pero que no servían. Dijo, bueno, en general, pero no sirven. Sí lo dijo el señor con todo el respeto. Probablemente sí lo dije, sí. Sí. Y lo sostengo. No, por eso digo con todo el respeto. Simplemente quiero decir que yo desde cerca de 19 años hasta 2009, y ahorita digo por qué, estuve buscando ayuda psicológica, psiquiátrica, con personal privado.
Y los últimos 13 años estuve viendo 3 psiquiatras particulares muy reconocidos, y en lugar de mejorar, cada vez... Tranquila, Jenny. ¿Te duele todavía? Fui empeorando hasta que yo llegué y leí en este intermedio de tiempo libros de autoayuda. Bueno, antes de eso busqué ayuda también con sacerdotes. Hicieron círculos de oración en la iglesia que me ofrecían, rezando, poniéndome las manos por la cabeza. Y libros que me encontraba yo, que no iba a eso, pero decía, bueno, o sea, era tanta mi necesidad. Claro. Viendo los 3 psiquiatras particulares, los últimos 13. Entonces, en el 5 de febrero de 2009, llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde me cambiaron la vida. Porque ahí encontré, o sea, la psicoterapia sí sirve. Claro. Yo no me han dado de alta, pero ya llevé 2 psicólogos en diferentes especialidades y un psiquiatra. Cada año los cambian en el hospital. Ya los 2 psicólogos me dieron de alta. Solo estoy con la psiquiatra. Me cambiaron la vida radicalmente. ¿Y por qué te llega el sentimiento otra vez? Porque en lo que cuando dicen que los libros de autoayuda y demás, no hay como ir a una psicoterapia. O sea, es que mi vida me la cambia, me devolvieron, en mi experiencia personal, me devolvieron el deseo de seguir viviendo. Me dieron, y voy a terminar, la explicación científica que yo buscaba de lo que me sucedía, porque yo sabía que algo estaba muy mal, por eso busqué ayuda. Claro. Entonces ahí terminó, encontré en el hospital todo el profesionalismo, la responsabilidad, la honestidad, la ética, la humanidad y la explicación bioquímica y científica, psicológica y psiquiátrica que me cambió la vida. No es que ellos me fueran a decir, no, pues ya te conseguimos trabajo de por vida, vas a tener una pensión por todos los años que perdí. No, no es eso, ni es su obligación. Simplemente le cambian la vida a uno y me regresaron la paz interior y emocional que ya había yo perdido. Que eso es lo importante. Y el deseo lo de estás seguir compartiendo viviendo. Aquí con nosotros. Sí, y el deseo de seguir viviendo. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias y mucho ánimo. Hay que salir adelante, ¿no? Todavía hay un sentimiento aquí atorado con ella. Y eso es válido. Habla de todo este trabajo, ¿no? Y toda una lucha además muy válida, y nos refuerza otra vez el punto de cuando entendemos, es como si se acomodara todo. Es este insight, este momento en el que sabemos que estamos en el punto de entender desde adentro. Nos ayuda la psicoterapia, desde luego, porque es una técnica que está basada en la ciencia. La psiquiatría, desde luego, hay procesos bioquímicos que son. Y cuando yo lo entiendo, entonces me alivia también, porque sé que no estoy pensando cosas que no tienen explicación. Sí, hay una explicación que ayudó muchísimo. Y como en otros libros se pueden encontrar, y que puede ser como un escaloncito que me lleve a, que me parece es un poco la idea de lo que usted ha vivido. Muchas experiencias pueden no ser tan funcionales, muchas experiencias pueden mantenerme o incluso aplastarme todavía más. Pero habrá una en donde yo esté lo suficientemente claro, en donde me hablen en el idioma que yo entiendo, y entonces puede empezar a crecer, ¿no? Y esto es lo que sucede. Sí. La ciencia, en la ciencia, desde luego, la psicoterapia también está basada en la ciencia, pues desde luego hay que trabajar en ello, ¿no? Yo quisiera nada más agregar que, mire, me da muchísimo gusto que usted, a final de cuentas, el cuento termina muy bien. Y para eso están los institutos, y para eso están las universidades, y para eso está la ciencia. Para eso está precisamente, para atenderla y darle respuesta a sus necesidades. El problema, haciendo alusión a otros colegas en la práctica privada, es que probablemente ya se les olvidó que hay que leer y documentarse. Claro. Actualizarse. A lo mejor son vacas sagradas que ya no leen porque pues ya son gurús, ¿no? Y en los institutos hay gente joven, hay gente que está en el ajo y que se dedica a eso. Esa es una diferencia fundamental. Justamente, todo lo que dije al final de las
A ver, no tienes micrófono, Genevieve. A ver. Todo lo que encontré en el hospital, no lo encontré con los 3 psiquiatras particulares que vi, de mucho prestigio, que me recomendaron, doctor. Claro. De mucho prestigio. Claro. Muy bien. Yo te diría nada más, tú te permitiste encontrar tu verdad. Y eso es lo maravilloso de verte ahorita. Emocionada, sí, emocionada, pero por algo que ya superaste. Claro. Y bueno, hablando ¿Sí? de autoayuda, aquí tenemos también el comentario de Omar, antes de terminar el programa, Omar. Hola, ¿Te pones de pie, por favor? Sí. Hablando de autoayuda, les invitamos a la 9ª Junta de Información Pública de Alcohólicos Anónimos del Grupo Joven en la Villa, en el Teatro Morelos del IMSS, en la colonia San Juan de Aragón, el próximo 25 de octubre. Entrada libre a las 12 horas, con un festival musical, los esperamos. ¿Otra vez nos das el lugar? En el Teatro Morelos del IMSS, en la colonia San Juan de Aragón. Okay. Esa es autoayuda en serio. 25 de octubre. Esa es autoayuda. Esa es autoayuda, exactamente. 12 horas. Sí, es para jóvenes. Para jóvenes. Bueno, para todas las personas. Perfecto. Pueden llamar aquí para darle los datos de este evento. Muchas gracias, Omar. Óscar Virués, ¿qué nos comentan ahí en las redes? Pues muchos comentarios, desde luego, pero aquí yo creo que lo que se privilegia es, al final de todo, es que la información es poder, desde luego. Y el cuestionar, como la llamada decía, no entiendo, bueno, pues ya comenzó a cuestionar, y eso es precisamente lo que se debe hacer. O sea, cuando te lo preguntas, entonces seguramente te llevará a una respuesta más exacta, desde luego, o lo que necesitas. ¿no? Claro, para ir concluyendo este programa de la autoayuda, ¿qué le podemos decir a la gente que recurre a la autoayuda para salir adelante de sus problemas? Abran los libros, no tengan miedo de abrir, ¿no? De quitar el celofán, ábranlos y cuestiónense si el que lo escribió es una persona que sabe, no quiero decir también, como lo dice Mario, no que sea un dios ni que tenga todo el conocimiento, pero que sabe de lo que está hablando o está diciendo cosas muy lindas que nos van a vender humo. Cuestiónense y se vale leerlos cuestionándose. Mario. Estaba tratando de pensar qué decir. Mira, a mí me gusta mucho la cocina. Ajá. No sé qué tan bueno sea, pero me gusta mucho. Y es muy diferente ir al mercado, comprar tus cosas, hacer tu guiso para dárselo a alguien que quieres o aprecias, a seguir una receta. Claro. Entonces, este asunto de los libros de autoayuda que no dan recetas, llevan esta reflexión y llevan a tratar de diseñar su propia receta, claro, por ponerlo de esa manera. Muy bien, pues les agradezco a todos su presencia aquí en este programa del día de hoy. Gracias a nuestro público, a la gente que nos ve a través del televisor, y les recordamos que a partir de lunes de transmisiones de diálogos, porque vamos a cambiar de escenografía y estaremos pendientes, por supuesto, para presentárselas más adelante. Gracias, yo soy Carmen Muñoz, hasta la próxima.